Mónica, te decía, contanos logros que ha conseguido la comisión y que tienen que ver con que a veces podemos hacer más de lo que creemos y no es tan difícil cumplir los cometidos a los que aspiramos, ¿no? Bueno, antes por ir de contar los logros, sería interesante que la gente sepa cuál es la manera de trabajar, ¿no? Dale. Cuando yo llevo ese primer diagnóstico del mapa criminal, se crea una comisión que está integrada por magistrados independientes y especialistas que o trabajan en hospitales o trabajan, digamos, nadie viene de la esfera privada y casi todos han sido formados en la universidad pública. Salvo mi caso, que estoy de licencia, todos los demás son ad honorem, es decir, el doctor Damín cobra su sueldo por trabajar en el Hospital Fernández y como docente de la Facultad de Medicina, el doctor Catani por ser juez nacional y por ser profesor en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, nos planteamos dividir el tema, es decir, un tema tan complejo, mucho más complejizado hoy, tenía que abarcar tanto el tema de la oferta como la demanda e identificar punto por punto cuáles eran las políticas públicas a seguir, medirlas, monitorearlas y decir esto está bien más o menos o mal. Así hicimos un relevamiento, por ejemplo, de todo el tema legislativo. ¿Cuáles eran los temas legislativos que nos parecían que eran buenos proyectos? La ley de control de medicamentos, la ley de control de tabaco, la ley para trabajar un plan de prevención en materia educativa de mejoramiento de calidad de vida, no solamente reducido al tema de drogas ilegales, el decreto para controlar el acceso al alcohol, que hacía 12 años que existía la ley, pero no había una reglamentación del decreto y esto impedía desarrollar en base a ese decreto un plan nacional de asistencia en alcohol cuando es la sustancia que mayor daño social produce y la que tiene mayor cantidad de adicciones. Publicidad en la venta de medicamentos, un proyecto de atención integral tanto en la salud mental como en las adicciones y un plan de asistencia integral. Salvo el tema concreto del tabaco, tanto el oficialismo como la oposición, y lo digo con muchísimo orgullo como ciudadana, no como fiscal, porque realmente es una lección de democracia, los diputados y senadores votaron por unanimidad el de salud mental y adicciones, tanto para el campo público como para las prepagas y las obras sociales o los sectores, lo que se denomina tercer sector en general. Media sanción por unanimidad al Plan Integral de Asistencia de Adicciones, sanción a la Ley de Control de Medicamentos, y ya existe el decreto reglamentario del alcohol por parte de la Presidenta de la Nación después de 12 años de inexistencia, sanción con también unanimidad de la Ley de Prevención para trabajar en el Ministerio de Educación. El ministro creó una unidad especial, ya salió el plan preventivo y ya se están capacitando más de 5.000 docentes con un eslogan que es que ningún chico con un problema de uso o abuso o adicciones puede ser echado del colegio. Esto antes, digamos, no pasaba, era expulsado. Es decir, estas son las cosas que se han podido hacer. Hay otras que no se han podido hacer, como por ejemplo la del tabaco, que no ha avanzado, y la de publicidad en el tema de medicamentos. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, nosotros sugerimos impulsar el aumento de parte de la ANMAT como agente de control en el tema de precursores, toda vez que como técnicos entendemos que el registro de precursores químicos en la Secretaría que depende de la Presidencia ha demostrado, lamentablemente y a pesar de todos los esfuerzos, no solamente no servir para la finalidad de la ley, sino ser muy ineficiente en aquel momento para controlar qué entraba como sustancia y qué salía. En el día de hoy para buscar los rezagos que han quedado de lo que se ha encontrado. Esperamos que esto se resuelva de la mejor manera, que para nosotros es que el registro de precursores químicos lo tengan, lo que tiene que ver con sustancias de tipo medicinal, el ANMAT, y los que tienen que ver con sustancias de tipo industrial, el organismo encargado del tema industrial.
Digo esto porque Argentina es un país de tránsito de la cocaína, pero es un país productor de precursores químicos. Es decir, hay países que necesitan estos precursores químicos para producir la sustancia ilegal. Y los productores de estos precursores son Chile, Brasil y la Argentina. Con lo cual nuestro país, en la cadena de producción de los precursores químicos para los laboratorios de narcotraficantes, tiene un rol nuclear. Mucho más para abastecer al mercado mexicano de lo que se necesita para la fabricación de drogas de diseño, siendo el mercado norteamericano como el mercado español los dos grandes y mayores mercados que compran o cocaína o drogas de diseño. Bueno, el Poder Ejecutivo también avanzó en algo que había tenido una idea primigenia de Carrillo que no se logra desarrollar. Es con Alfonsín que se crea un instituto relacionado con el tema de salud mental, pero no con adicciones. En aquel momento no era un problema tan complejo como el del día de hoy. Pero luego, cuando se va Alfonsín, rápidamente ese instituto se lo deja de lado y se destruye toda la producción de ese instituto, que había dado dos referentes regionales muy importantes, como el Hospital de Lanús y como el Senareso. Y hasta este momento que la presidenta decide jerarquizarlo, creando una Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que contiene toda la parte, digamos, de prevención, tratamiento y de control. Es decir, en algún momento se van a tener que unificar los controles y las auditorías, porque no puede ser que, por ejemplo, el Senareso tenga 3 tipos de auditorías: la interna, la de la Auditoría General de la Nación y la sindicatura, y, por ejemplo, las prepagas sean tierra de nadie, o algunas malas ONG no tengan ningún tipo de control, porque esto perjudica en definitiva a la persona que va a buscar asistencia, que tiene razón cuando dice que está demandando prevención o tratamiento y que no se le da. Pero no se le da no solo del Estado, sino que no se le da de la prepaga ni de la obra social, y lo que se le da no tiene un control homogéneo ni en cuanto a la prestación ni en cuanto al control de tratamiento. Y esto le implica y le genera al Estado duplicación de historias clínicas, estafas y hasta denuncias en algunos lugares de torturas, porque estos lugares no tienen ningún tipo de control. Por ejemplo, hay un lugar que ha recibido más de 7 denuncias por torturas, y lo que va haciendo es va saliendo de una provincia o de una ciudad y va a otra, porque no hay un registro único, digamos, de prestadores. Bueno, me parece que esas cuestiones se pueden solucionar, porque no se necesita una ley penal, sino que lo que se necesita es el control administrativo, fuerte, profundo, presente, que inhabilite, permite incautar, cierre, audite, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las cosas que faltan? Bueno, sin duda toda la parte criminal. En la parte criminal, lo que tiene que ver con el rol de Argentina en el mundo, no podemos hacer absolutamente nada, porque mientras haya potencias en Europa y en Estados Unidos que paguen tanta cantidad de dinero y sus fronteras sean penetradas por drogas de diseño de heroína, o en el caso de España por cocaína, y haya 3 países que producen 600 toneladas de cocaína en la región, como Bolivia, Perú y Colombia, el rol de Argentina ahí es tratar de ver que nos moleste lo menos posible el daño que provocan este tipo de países. Por ejemplo, México. México es un país que tiene problemas porque tiene su policía totalmente corrupta, su ministerio público totalmente corrupto, y se cansan de contar muertos. Ni que hablar del tema de Colombia. ¿Qué cosas podemos hacer y que se debe mejorar? Todo lo que tiene que ver con criminalidad urbana, porque la droga trae corrupción a nivel político. El caso del señor que era legislador, no sé si era en Corrientes, que tenía una pista de aterrizaje en la que llegaba droga, que después dijo no, que en realidad ahí corría caballos o jugaba el triciclo. Los lamentables casos de hallazgo de kilos de cocaína en autos de funcionarios públicos, digo por nombrar algunos casos. El tema del Challenger, es decir, acá hay que pensar que es un avión que en el mercado sale 30 millones de dólares. Ese avión lo fueron a comprar a Estados Unidos e inyectaron 30 millones de dólares. Y en Estados Unidos los controles de lavado de dinero les pareció gracioso normal que alguien saque en una tarjeta black y deje 30 millones de dólares. Después el Gafi viene y nos dice que no estamos haciendo los deberes con el control de la economía informal. Bolivia, es decir, la droga se compra en Bolivia, y nosotros con los controles en los aeropuertos.
Esas cosas las podemos y se tienen que modificar, pero fundamentalmente no solamente por el gobierno nacional, porque la gente tiene que entender que cada vez que hay un tema de un comercio de drogas en San Isidro, no interviene la Gendarmería Nacional o el gobierno nacional, interviene el intendente de San Isidro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en esto hay que ser muy firme. O persigo al chico que va por la calle con un cigarrillo de marihuana, lo estigmatizo, le digo, sos una basura, no tenés derecho a nada, sos un delincuente, vienen ante mí que soy una fiscal, ante un juez, que no estamos preparados para el tema sociosanitario, o a lo que se trata de ver es quién le vende, quién lo trae, quién ingresa el arma, que son los temas criminales que nos tienen que empezar a preocupar, ¿no? Mónica, antes de ir a un corte, dos cosas. Por un lado, digo, como miembro del Poder Judicial en licencia, pero que lo sos, digo, creo que vas a compartir que la peor sanción es el fracaso de la prevención y que ocurra un delito es un fracaso social. Digo, lo ideal es que no haya que sancionar porque no ocurre el delito. Y ahora sí quiero que en este último bloque Graciela me ayude, porque vos has introducido un tema que me parece que es fundamental. Porque generalmente cuando uno habla de estos temas de la droga, habla del consumidor, habla de los chicos que consumen, y no habla ni del corruptor ni del que produce la droga, digamos, porque en realidad hay países que producen para países que justamente consumen y generan esta producción y la justifican. Pero quiero ir a algún tema muy, muy sencillo y lo dejamos para el próximo bloque, que nada más y nada menos que la historia de las madres que luchan contra el Paco, las madres del Paco y de la lucha por la vida, que es un lindo ejemplo de comunidad, de cómo las mamás salieron a luchar para proteger a sus hijos. Vamos al próximo bloque.